todos estos pasos, todo lo que vamos a conversar hoy es justamente los pasos previos antes de llegar al temido, a la temida matriz de Marco lógico, ¿no? Entonces, aquí ya con esto vamos a quedar bien. Yo creo que, Adriana, porfa, si ahorita sí podemos cerrar todos los micrófonos. Sí, ya los vamos a desactivar todos. Va a permitir que corra mejor la... Listo, están todos silenciados. Y van a ver que una vez esto lo tenemos listo, bueno, como les digo, es relativamente fácil pasar por lo menos a lo que es la estructura de la matriz de marco lógico, ¿no? Entonces, que el martes conversamos un poco sobre la importancia del análisis de los involucrados. Hablábamos de que es importante, bueno, primero identificar todos aquellos que están relacionados, sean personas individuales, organizaciones, instituciones en distintos niveles, regional, local, etcétera. Investigar cuál es su rol, su poder relativo, la capacidad de influenciar, la importancia que tiene el proyecto para ellos. Identificar, bueno, cuál es la posición que puede tener, si es de conflicto, si es de cooperación, y con base en eso elaborar una estrategia. Y por último, bueno, interpretar todos estos resultados y definir cómo pueden ser incorporados en el diseño del proyecto. Hicimos un ejercicio donde tratamos de hacer esa identificación de influencia o de poder relativo y de importancia. Y bueno, de ahí también nos dimos cuenta que dependiendo del contexto y del conocimiento y también del criterio del equipo de proyecto, pues la calificación va a ser de una forma u otra, no hay una manera correcta. Lo importante es tener esta discusión, pensar y reflexionar sobre la influencia que pueden tener todos los actores y tenerlo en cuenta cuando se diseña el proyecto, ¿no? Lo que sí es importante, como lo dijimos, es que todo proyecto se incluya esta visión de los participantes y que los objetivos reflejen pues esas necesidades de la población que queremos atender. Y que no sea simplemente un análisis de las necesidades internas de la organización que lo propone, que se incorpore a los beneficiarios. Lo siguiente, de allí pasamos al análisis del problema, ¿no? Yo quería aquí traer un poco, profundizar un poco sobre el tema del problema, ¿no? Bueno, ¿qué es un problema? Al final, el problema es la brecha entre una situación observada versus la situación deseada, y eso es lo que queremos atacar, ¿no? Yo me puse a investigar a ver si había algún tipo de checklist o como alguna herramienta práctica que nos ayudara a de alguna manera verificar que el problema que hemos encontrado es el correcto, ¿no? De todo lo que revisé, no hay como una guía como tal, como de repente hay para el tema de los indicadores, ¿no? Lo que sí es, es lo que yo les decía, o sea, lo primero es el proceso para identificar el problema. Todas las distintas fuentes que consulté siguen lo mismo que conversamos el martes. ¿Qué es lo que sugieren? Una lluvia de ideas,
a partir de esa lluvia de ideas, que se haga algún tipo de jerarquización en esa jerarquización que se defina cuál es el problema principal y que después en el proceso de dibujar el árbol de problemas se verifique las relaciones entre causas y efectos y eso de alguna manera te ayuda a estar seguro que ese problema central que escogiste sí corresponde con un problema. Entonces dirán, bueno, me estás respondiendo lo mismo que el martes pasado. Bueno, eso por un lado, eso es así. De todas maneras, quise profundizar un poco más y busqué definiciones de problema social, ¿no? Entonces, esta es una definición muy clásica que dice un problema social es una condición que afecta a un número significativamente considerable de personas de un modo considerado inconveniente y que según se cree debe corregirse mediante la acción social colectiva. Entonces, esto es un primer elemento que podemos utilizar para comparar. Bueno, yo escogí un problema, ¿cumple con esta definición o no cumple con esta definición, ¿no? Lo otro que no conversamos mucho y quizás unas ideas es sobre cómo hacer esa jerarquización de problemas, ¿no? Entonces, y traerles algunas herramientas. Bueno, esto es un formulario que se utiliza para lluvias de ideas en formulación de problemas. Entonces, se pide a las personas presentes que identifiquen los problemas. Aquí dicen no los posibles o imaginarios o futuros. Que se escriba un solo problema con tarjeta. Y aquí volvemos al tema de tener mucho cuidado en que un problema no es la ausencia de una solución, sino es un estado negativo existente. Me preguntaban, ¿pero qué quiere decir que no es una ausencia? Bueno, aquí hay un ejemplo. No hay material disponible. Esa es la ausencia de una solución. Aquí podríamos decir que el problema puede ser que el material es inadecuado para el contexto de los niños. Otros ejemplos, podemos decir, si tú dices que el problema es la falta de hospital, bueno, no es, el problema no es la falta del hospital, el problema es la alta tasa de morbilidad en una comunidad X o la alta tasa de muertes de neonatales en X comunidad. Incluso, por ejemplo, tú podrías decir que un problema, pasándolo a otro sector, es la falta de tractor para la producción agrícola. Ahí no es la falta del tractor, el problema puede ser la baja productividad o podríamos decir que un problema es faltas de aulas, pero el problema correctamente planteado debería ser o tasas de deserción elevadas o hacinamiento o otro. Entonces, ¿por qué confundir la falta de la solución con una causa? Porque también te lleva, si tú defines el problema como la falta de un hospital, pues lógicamente la solución que vas a encontrar va a ser construir un hospital. Y eso no necesariamente es ahí no necesariamente estás tomando en cuenta todos los factores que pueden estar generando el verdadero problema en esa comunidad. Puede que tú construyas el hospital, pero el problema venía por condiciones de insalubridad, por un tema del agua, por temas que tú no consideraste porque estabas enfocado en que el problema era la falta de hospitales, ¿no? Aquí les traje, bueno, algunos ejemplos de matrices, esta no se ve muy bien, pero que se utilizan para la jerarquización de problemas. Para mí, creo que en general lo más sencillo es hacer
una matriz y con los presentes hacer un sistema de puntuación. O sea, si presentamos 5 problemas, decimos, o 10 problemas, se hace algún tipo del 1 al 5, del 1 al 10, del 0 al 100, como lo quieran definir. Cada quien le asigna una puntuación a cada problema, cómo sale resumido. Creo que esa es la forma como yo generalmente lo he hecho y lo más sencillo, pero bueno, ahí quería mostrarles que hay otras opciones un poco más sofisticadas. Aquí, esta de aquí arriba, bueno, se van comparando, suponte que hayan 5 problemas, bueno, se compara el primero contra el segundo, el primero contra el tercero, el primero contra el cuarto, y se le va asignando una calificación en cuanto a cuál te parece más importante que el otro, y después se van totalizando. Eso es una forma de hacerlo. Otra María es... Silvia, disculpa que te interrumpan, ¿te han estado dejando mensajes en el chat? ya los voy a ver. Sí, Luis de Fundación Váyalo te pregunta, ¿y si el problema es falta de información, el verdadero problema pudiese ser entonces desinformación? Te hace esa pregunta allí en el chat. Si quieres, Luis, enciende tu micrófono y cuéntame en qué contexto sería, cómo lo ves, o sea, en qué contexto sería esta falta de información. Porque todo lo que empieza con falta como problema genera alguna suspicacia. Luis. Ay, no puedes encenderlo. Gracias. No, lo que ocurre con este tema, o sea, el contexto sería falta de información en materia de salud sexual y reproductiva en jóvenes, ¿no? Lo que sostiene eso puede ser también o sea, los tabús y los prejuicios asociados a ese tema. Pero si el problema es la falta de información asociada a ese tema, es porque, o sea, no hay información asociada a ese tema digerible para un público específico, ¿no? Claro, pero el problema, perdón, la necesidad o el problema que hay en esa comunidad es, no necesariamente es la falta de información, el problema es la alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual o altas tasas de embarazo adolescente o, bueno, cualquier ligado con esa falta de información. Esa falta de información yo lo veo más como una causa. Volviste a apagar el micrófono, pero ¿te hace sentido? Perfecto. Perfecto. Preguntas porque es eso, lo que quiero es que quede claro y que no quede, bueno, como un enunciado en una presentación. También podría ser que la información no es adecuada, pero probablemente el problema que tú quieres atacar como organización es más el problema de las tasas de embarazo adolescente o de altas tasas de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por eso lo que les quería pasar este mensaje es justamente eso. Cuando el problema lo identifican y lo ven como falta de o carencia de una alarma, y pongámonos a pensar en cuál es ese problema. Entonces, bueno, aquí como no encontré ninguna guía, dije, bueno, vamos a tratar de ver qué verificaría yo para hacemos la lluvia de ideas, hacemos una jerarquización, leemos nuestra descripción maravillosa, clásica de que es un problema sexual. ¿Qué sería lo último que yo verificaría? Y el checklist es mío, no es, pero bueno, es lo que yo haría. Bueno, ese problema atiende una dificultad o una debilidad de una comunidad. Lo segundo es, bueno, lo otro es que también hay veces que tú dices hay muchos problemas, por ejemplo. El problema es que no hay luz, no hay agua, no hay gas, no hay...
Entonces, bueno, también hay veces que los problemas pueden englobar como un solo problema. Entonces, bueno, podríamos decir que el problema es la falta de acceso a servicios básicos. O, bueno, uno que se usa mucho, englobarlo como calidad de vida, o englobarlo en el tema de salud sexual y reproductiva. Hay maneras de que si tienes muchos problemas relacionados, algo que se puede hacer es englobarlo, tratar de buscar cómo englobarlos que tenga sentido. Y lo último, pues, estar seguros que no, lo que estamos planteando como problema no es una falta de solución, sino es algo que efectivamente es una debilidad de la comunidad. Ya teniendo, voy a revisar aquí el chat. Ok, perfecto. Ya teniendo un poco más claro la definición del problema, entonces el siguiente paso en la metodología es construir el árbol, ¿no? En el árbol tenemos aquí abajo en las raíces las causas identificamos como más directas del problema central, y tenemos los... Entonces, en nosotros, ¿cómo lo construimos? Ya teniendo nuestro problema central, lo ponemos en el medio, vamos enunciando cuáles son esos efectos. Cuando vemos que esos efectos efectivamente tienen un impacto en la sociedad que vale la pena atacar, entonces nos vamos a las causas, ¿no? Y las causas, la pregunta central como para identificarlos es el por qué. Y aquí me voy a ir acá. ¿No? Acá no. Ah, no. Bueno, me voy a adelantar un día, después volvemos. Aquí. Por ejemplo, en la matriz que habíamos visto el martes, dijimos, bueno, el problema son las malas condiciones habitacionales en Las Margaritas. ¿Por qué? Bueno, porque hay alta densidad poblacional por vivienda y dificultad a acceso a servicios básicos. ¿Por qué hay alta densidad poblacional por vivienda? Por problemas de adquisición y por oferta de vivienda inexistente. Entonces, por eso les digo, aquí la pregunta clave es ¿por qué? Y entre más tratemos de fijar niveles más abajo, bueno, más específico ser nuestro diagnóstico, que nos va a poder ayudar a soluciones más aterrizadas después en el árbol de soluciones. Vamos a ver. Quiero ver aquí como criterio. Estoy leyendo el chat. Dice, quiere decir que el problema como criterio exige una posible solución de parte de nosotros o la comunidad. Sí, desde mi visión, sí, el problema que nosotros nos vamos a plantear es un problema que podamos atacar, porque al final hay que pensar que ese problema se nos va a convertir en nuestro objetivo general, y si ese objetivo general no es alcanzable, pues no va a tener sentido este proyecto que estamos planteando. Ok. No sé, Carlos, si eso responde a... Disculpe, padre Carlos, si eso responde a su pregunta. ¿Sí? A ver, Adriana. Hola, disculpa. Sí. Sí, me parece que sí. Es que de lo que estás planteando precisamente me aclara que no podemos plantearnos un problema que va a ser imposible atender, sino que va a tener un impacto, o sea, que de alguna manera lo que nos podemos plantear tiene que tener ese impacto favorable para el entorno, para la comunidad, y eso ya es un criterio que nos ilumina y nos
nos limita bastante bien el panorama de lo que pudiéramos hacer, ¿no? Ciertamente todos nosotros planteamos un problema y decimos de una vez, bueno, esta pudiera ser la necesidad, pero si nos quedamos de repente en los planteamientos de los porqués y desviamos la atención a lo mejor a otros problemas que son mayores, puede ser que no tengamos alcance, que no tengamos el resultado, ¿no? Entonces esto creo que precisa bien y aclara, ya casi que planteándonos bien el problema, tenemos a la mano unas posibilidades de solución. Gracias, de verdad. Es así, e incluso eso es algo que es importante en esa discusión de jerarquización de los problemas. Bueno, ¿es algo que podemos atacar o es algo que no podemos atacar? Entonces, sí, definitivamente. Y nada más frustrante que uno plantearse solucionar algo que no se puede solucionar, ¿no? Entonces, e incluso en la propia evaluación de los donantes, cuando evalúan los proyectos, una de las cosas que ven es, bueno, esa sintonía entre el problema que estás planteando y la solución y los objetivos que te estás planteando. Si tú te estás planteando un problema aquí a que no le estás dando solución con tu propuesta, pues no va a ser bien visto, ¿no? Rodriga. Ay, buenos días. Lamentablemente el internet me tiene frita. Una pregunta, en cuanto a la solución de los problemas, puede ser que haya un problema mayor que tenga como unos problemas, no sé, problemas menores que puedan incidir en su solución y que uno pueda atender esos menores para poder llegar al mayor, o sea, para después, no sé, hacia un futuro. No sé si me explico. Sí, Ya, porque sí. puede haber un futuro, ¿qué te digo? El problema de la desnutrición en Venezuela, bueno, digo desnutrición, alguna cosa que sea más grande y que yo puedo atender algo que sea un evento, una parte más pequeña y que incida en el problema más grande. Sí, es así. O sea, cuando tú estás pensando en el problema, estás pensando en el problema que vas a resolver con tu proyecto, ¿no? Esto, además, hay veces que de esta conversación puede surgir, hay un problema más grande o hay varios problemas, pero este proyecto va a atacar esto o vamos a hacer un programa. Hay veces que no es solo un proyecto, vamos a tener un programa que solucione este problema más grande, pero ese programa lo vamos a atender con distintos proyectos. Entonces, aquí para efectos del proyecto como tal, nos tenemos que concentrar en el problema que vamos a resolver con el proyecto. Y esto te respondo, Rodriga. Y esto el problema no es que no es que el problema tiene que ser medible, ¿no? Pero obviamente el objetivo general, como lo planteé, sí. No, me cuesta pensar pregunta Ángel, que si el problema debería ser medible. No sé, Ángel, si me quieres explicar un poco mejor ese punto. O sea, ¿a qué te refieres con eso? Porque el problema el problema se desprende de un diagnóstico, ¿no? Pero y mientras más data tengas, más rico va a ser. Pero no sé qué te quieres decir con la pregunta si se debe desprender de indicadores.
Tienes el micrófono. Ah, Rodriga, tengo el micrófono desactivado. Adriana, ¿nos ayudas con...? Sí, le enviamos la invitación, tiene que aceptarla. Yo la desmentí. Ok. Lo estoy enviando nuevamente. Creo que tienen problemas de conexión. Ok, y Ángel Alfonso. Preguntan, Adriana, si hay que llenar una lista de participación. Me imagino que no, que No, no hay que llenarla. con estar presentes, ustedes lo Exactamente. tienen de los participantes del taller. No, quizá Rodriga tiene algún tema de conexión. Yo le envié la invitación. De hecho, creo que ya no está conectado. Bueno. No, sí. Ok. Y teníamos aquí también Sí, de hecho tiene el micrófono abierto. Rodriga tiene el micrófono abierto. Creo que ya tiene problemas de conexión. Se me abrió. Sí. Por aquí estoy. ¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente. No, la respuesta fue muy buena. Esa era mi pregunta, no solamente, no es tanto para este proyecto, sino para próximos que estoy pensando hacia el futuro, porque nosotros realmente aquí hemos planteado un proyecto que es para un problema más grande. ¿Ves? Entonces queremos ir atendiéndolo por pequeños espacios. Entonces, muchísimas gracias por la respuesta, estuvo muy buena. Ok. No entiendo por qué todo debe ser basado en un problema existente, dice Laura. En la escuelita hay muchísimos. Falta de electricidad, distancia muy grande al pueblo, falta de internet. Nosotros entonces lo que buscamos es un proyecto que haga autosustentable nuestra escuelita. Claro, pero tu escuelita está solucionando un problema que ya existe, ¿no, Laura? O sea, de bajos niveles de escolaridad o en la zona, ¿no? No sé si está, sí. El proyecto no tiene que resolver todos los problemas. Lo que es que generalmente la solución, una solución surge de un problema que tú estás, de un entonces ya la a solucionar ese problema, pero ahora ustedes tienen otro problema, no pueden cobrar por ese servicio, ¿no? Por los bajos ingresos de la población que ustedes atienden. Entonces, bueno, ustedes como no tienen, como tienen el problema de que las personas no pueden pagar por esto lo estoy suponiendo, no estoy segura. Ajá. No conozco el proyecto, pero si el proyecto es de autosostenibilidad, tu problema es que no tienes cómo sostenerse, pero no tienes cómo sostenerse porque no es como un colegio regular que puedes cobrar una matrícula que te permite pagar, cubrir tus gastos. Entonces, es el bajo nivel de ingresos de los habitantes de la comunidad tal, y entonces, bueno, o es o incluso la no sostenibilidad de la escuela, y tú lo que quieres buscar es la sostenibilidad, ese va a ser tu objetivo, ¿no? Entonces, no quiero tampoco que nos enrollemos con el tema, con el tema del problema. No quiero que confundirlos más que ayudarlos, pero sí siempre, o sea, por lógica de proyecto, tú estás planteando un proyecto porque observaste una y quieres resolverla. Eso sí, eso es así, ¿no? Aquí dice
Luis dice, volviendo a mi pregunta y con lo que han comentado me surgió todo. ¿El embarazo o la tasa de infección no es un efecto del problema que es la falta de información? Yo creo que no, porque, o sea, yo veo, volvemos a lo que decíamos, ¿cuál es la carencia? ¿Cuál es cuál era la palabra que usaba? Pero ¿cuál es la necesidad de esa, la carencia de esa comunidad, la carencia, la carencia que tienen, el problema, pues, son esas tasas de embarazo. Eso te genera también otros efectos. Pero en esto, como hay subjetividad también, ¿no? Tú eres el experto en esa temática. Yo no soy experta y no tengo, siempre hay discusión, yo soy economista, y siempre hay discusión entre el tema de correlación, causalidad, etcétera. Si tú, volviendo al tema, si tú planteas el tema como falta de información, el problema, bueno, ahí también estamos como automáticamente dando una solución y a lo mejor si tratamos de abordar el problema de una manera integral, vas a tener también un análisis más integral del problema en la comunidad. Aquí el problema debe abarcar una situación específica o varias relacionadas que con mi proyecto traiga una solución tangible o medible. Problema de abarcar una situación específica que con mi proyecto traiga una solución tangible o medible que evidencie resultados al aplicarlo en el público evaluado. Es así, sí. Es esto que dice José Luis. Ok. Me refiero a que si cuando intentas definir un problema, tendría que volvemos a la pregunta de Ángel, tendría que poder medirlo de alguna forma. No necesariamente, pero siempre va a estar mejor sustentado si tú tienes evidencia del problema. Pero no es necesario que tengas indicadores del problema, como si en la metodología de marco lógico es necesario que tú tengas indicadores asociados a tus resultados. Sí, creo que han surgido full comentarios alrededor de esto. Igual creo que podemos ir avanzando porque creo que sí, si no nos vamos a quedar acá. Ya con esto... aquí hacen una pregunta que por qué las organizaciones no logran ser sostenibles. Creo que un tema para otro taller, no para otra sesión. Pero si da tiempo, ya lo voy a anotar y podemos tratar de conversar un poquito sobre eso. Pero definitivamente no ahora. Perdón que lo voy a anotar porque después se me olvida. Entonces, bueno, aquí pasamos a lo que sería entonces el árbol de objetivos, que es básicamente agarras tu árbol de problemas y lo conviertes en lo pones esos problemas, ¿cómo quedarían si estuviesen, si se llegase a la situación deseada? Entonces, como se hace, se piensa en, bueno, ¿cómo es esa situación futura deseada? Y
literalmente lo que está formulado de manera negativa se formula de forma positiva, y después obviamente hay que revisar esas relaciones porque a lo mejor esos encadenamientos quedan un poquito raros y hay que revisar que tengan sentido, ¿no? Entonces, bueno, recuerdan el caso que conversamos la vez pasada, no voy a detallar por temas de tiempo. Este es el árbol de problemas que habíamos dicho. Aquí, bueno, solo les voy a dar un minuto para que lo vean, y esto yo lo iba a hacer conversado, pero conversamos mucho sobre el problema y no quiero que se nos pase el tiempo, pero que piensen ustedes cómo sería esto formulado en positivo. Por ejemplo, poca capacidad de ahorro. En positivo sería, bueno, la capacidad de ahorro aumentada o mejorada. Entonces, les voy a dar 30 segundos para que lo revisen, piensen en eso para después pasar a cómo se ve. Ok. Por ejemplo, ok. Aquí Luis nos pone capacidades mejoradas en finanzas personales y Félix plantea hacer un árbol de problemas con el tema de la sostenibilidad de las ONG. Bueno, pasamos acá. Aquí les puse, bueno, la comparación de cómo es el árbol de problemas inicial y cómo ellos lo replantean como árbol de objetivos, ¿no? Entonces, el problema central, las habitacionales en Las Margaritas, queda como condiciones habitacionales mejoradas en Las Margaritas, la alta densidad poblacional por vivienda, densidad poblacional de vivienda disminuida, dificultad de acceso a servicios básicos mejorada. Entonces, como literalmente poner en positivo lo que habíamos identificado como causas, problemas y efectos, y como les digo, hacer una revisión para estar seguros que tiene sentido, ¿no? Como mencionaban cuando estábamos hablando con el problema, bueno, fíjense que en la medida que tengamos ese problema bien identificado, también nos va a ayudar a construir, en la medida que partimos de una buena identificación del problema, sus causas y sus efectos, también podemos entonces identificar, tener una buena caracterización de cuál es esa situación deseada y qué es lo que queremos lograr con el... Creo que Félix Ríos tiene la mano levantada. Félix, no sé si quieres hablar. Ya te... Ok, sí. Bueno, yo aquí siguiendo muy detalladamente todo lo que se va comentando, creo que aquí sería como interesante poder mostrar que de ese árbol de objetivos vamos a identificar que hay algunas causas sobre las cuales podemos tener más gobernabilidad que otras, pues, ¿no? O sea, aquí con el ejemplo de las margaritas, por ejemplo, el tema de la densidad poblacional, wow, es un componente, bueno, que detrás de eso supondría, por ejemplo, generar desarrollos habitacionales alternativos que muchas veces no estarían al alcance de un proyecto con un presupuesto limitado. Pero en este caso, si vamos a convivir con una densidad así, bueno, cómo trabajar en términos de
de convivencia, de organización comunitaria. Entonces allí nos podríamos ir, no sé si a la otra raíz de las causas, en donde hablamos del tema de acceso a servicios básicos, pero también creo que aquí falta un componente de formación, de convivencia, de resolución de conflictos cuando mucha gente vive como muy en situaciones que pueden ser de hacinamiento y de alta concentración. Quería un poco complementar esto y bueno, la importancia de que en cada uno de nuestros proyectos podamos distinguir en aquellas causas en las cuales tenemos más capacidad de incidencia que otras. Gracias. Efectivamente, Félix. Y también depende de quién eres tú, de quién esté armando esto, porque si es una ONG, no va a tener capacidad de acción en lo que tiene que ver el hacinamiento, pero si esto es hecho desde la visión del Ministerio de Vivienda, tal vez las causas que tú puedes atacar van a ser distintas. Por eso es que la metodología no se queda aquí. Esto es el primer paso para entender a dónde quieres llegar. Pero los siguientes pasos te llevan a pensar en cuáles son las acciones que tú efectivamente podrías realizar y a seleccionar la óptima para entonces ahí ya tener una estructura de proyecto. Tu proyecto no va a ser este árbol de objetivos. A partir de aquí es que empezamos a, como tú dices, ver qué es factible, qué es posible, qué está dentro de nuestro control para llegar a lo que sería el diseño del proyecto. Eso por un lado. Y lo otro, aquí me pregunta Francis, si en el proyecto debemos enfocar él o los problemas en positivo. No, el problema, y gracias por la pregunta porque es súper importante bueno, que esto los ayude y no que los confunda. El problema es el problema. La situación del problema siempre se va a expresar como algo negativo, como lo es. De hecho, gracias por la pregunta, porque una de las cosas que yo les iba a comentar es, los donantes siempre, en una propuesta siempre te piden explicar el problema. Yo soy malísima para escribir mucho, yo soy demasiado concreta y a veces sufro escribiendo los proyectos porque sé que, bueno, hay veces que les gusta que haya carne, ¿no? Y entonces una herramienta que a mí me ayuda mucho en mi mente cuadrada es que con mi árbol de problemas yo describo mi problema central y después explicando las causas y los efectos puedo redactar una caracterización del problema que a lo mejor no me fluiría sin verlo así gráficamente. Entonces, cuando a ti en un proyecto te piden el problema, vas a describir tu árbol de problemas en negativo. Y ya cuando vamos a los objetivos, a la solución, entonces vamos a describir pues lo que es como la estructura del proyecto. Déjame ver aquí. Ok, chévere. Entonces, seguimos. Entonces, de nada, Francis. Una vez tenemos nuestro árbol de objetivos, que es, bueno, cómo quisiéramos que se viera eso, entonces, bueno, aquí está otra vez el árbol, cómo quedó solo. Entonces, empezamos a ver cuáles son las alternativas de solución. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuáles son todas esas acciones que se pueden hacer, claro, para atacar, y ya me acuerdo porque había puesto aquí, para atacar esto, ¿no? Nosotros con el proyecto vamos a atacar, lo que son las causas y vamos a tratar de llevarlas a esta situación deseada, ¿no? Entonces, partiendo del problema hacia abajo, vamos a pensar en todas las acciones que podemos hacer, que se pueden ejecutar para solucionar el problema, que es lo mismo que decir que si eliminamos las causas más profundas, de alguna manera estamos eliminando el problema. Entonces, pensando en
yo lo hago con la mano y lo tengo que hacer con el cursor. Pensando en este área de nuestro árbol de objetivos, vamos a definir todas esas acciones. Esas acciones, voy para adelante que otra vez, esas acciones las vamos a identificarlas y pensar en cuáles pueden ser complementarias y cuáles son excluyentes. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir, en este caso podemos decir, podemos construir, ¿cuáles son acciones? Podemos construir viviendas, podemos mejorar viviendas, podemos hacer campañas de concientización, podemos hacer un programa. Aquí nombraron algunas cosas. Aquí nombraron, estoy buscando en el chat, un programa de manejo financiero. Ahorita no las encuentro. Un programa de finanzas personales, etcétera. Entonces, tenemos todas estas y tenemos que pensar, bueno, entre construir, probablemente con un presupuesto limitado tú tienes o para construir viviendas o para remodelar las que ya están. Esas serían excluyentes, pero una campaña de manejo de finanzas personales o de cultura de ahorro o de dar a conocer programas gubernamentales, todos ese tipo de acciones son complementarias, ¿no? Entonces, primero identificas todas las acciones, después entonces agrupas las que son complementarias, entonces pues, y ahí vas a tener dos o más estrategias, ¿no? Porque entonces yo voy a decir, construyo viviendas, hago un programa de manejo financiero, hago una campaña para dar a conocer todos los programas del gobierno y hago una alianza con la alcaldía para que hagan operativos de créditos habitacionales en la comunidad. Esa va a ser una estrategia. Son varias acciones que son complementarias. Por otro lado, entonces, bueno, no voy a construir nuevas viviendas, sino voy a reubicar, voy a hacer una política de reubicación de personas. Bueno, esa es una acción con la acción de la campaña, con la acción de acompañamiento con la alcaldía, etc. Entonces, de ahí yo voy a tener lanzamiento de bonos verdes o sociales. Me gusta para el apalancamiento. Ajá. De ahí yo voy a tener 1, 2, 3 alternativas donde tengo acciones complementarias en cada alternativa y tengo que ver que efectivamente todas esas alternativas son factibles, ¿no? Entonces aquí vamos decantando lo que decía Félix. En verificar que efectivamente esas alternativas son factibles, bueno, probablemente como ONG, unas cajitas que ya yo voy dejando por fuera porque no está en mi poder, afectarla. Ok, aquí me dicen que no, las excluyentes. Las excluyentes son las que no tiene sentido hacerlas al mismo tiempo. Por ejemplo, si fuese una carretera, yo podría, puedo hacer, y tomando en cuenta que hay limitación de recursos, ¿no? Una acción podría ser construir una nueva carretera, ¿no? Acción es, a lo mejor en un escenario de un país con mucho dinero, podrían ser complementarias reparar la carretera, pero con recursos limitados tú vas a poder o reparar la carretera ya existente o construir una nueva, pero efectivamente no puedes ejecutar las dos. A eso me refiero con acciones excluyentes, que no se pueden realizar como parte de la misma estrategia. Y después cuando tú vas a elegir una alternativa que tiene la una
o la otra. Espero que haya respondido la pregunta. No se pueden realizar paralelamente, dice Carmen, etcétera. Tienes que excluir, que puedes hacer o una o la otra. A eso me refiero con acciones excluyentes, ¿no? Entonces, al final de esta etapa, tú vas a tener 1, 2, 3 alternativas de solución que en teoría deberían ser todas factibles. El siguiente punto sería entonces pues la selección de la estrategia óptima. Y esto, bueno, para seleccionar la estrategia óptima, pueden haber procesos tan complejos o puedes, ya partimos de que las dos son viables, tendríamos que ver, compararlas sin hacer un análisis costo-beneficio, ver, mira, el costo total de esta solución es tanto, el costo total es tanto, y compararlo con el número de beneficiarios. Ese podría ser un criterio. Otro criterio podría ser en términos de costos, en términos de costos totales. Eso tiene que ser la organización la que decida cuál va a ser, cuáles van a ser esos criterios para definirlo, y en conjunto pues seleccionarlo, ¿no? Entonces, dependiendo de la solución, tendrá en cuenta la sostenibilidad de la solución, el impacto que tiene que ser, los temas técnicos. O sea, aquí ya empiezas a hacer una comparación entre esas alternativas, y como les dije, de acuerdo a los criterios que establezca la organización, se selecciona la estrategia más apta para solucionar el problema que se identificó, ¿no? Entonces aquí vamos siguiendo, que pareciera que Félix yo le hubiese pagado a Félix para que me hiciera la pregunta, hiciera la acotación. Vamos decantando esas cajitas como lo decía Félix, ¿no? Y el último paso, entonces, que es el paso previo a lo que es el marco lógico, sería definir tu estructura analítica del proyecto. Ya va. ¿No? Esa estructura es básicamente como la representación gráfica de esa estrategia que se seleccionó. Entonces, en esa estructura tú vas a describir tu problema, vas a tener aquí, esto es el tronco en nuestro árbol de objetivos. Aquí, perdón, no vas a escribir tu problema, vas a describir tu objetivo general, que es el tronco de tu árbol de objetivos. Aquí vas a tener los componentes, que son las causas que tú elegiste que vas a atacar, que van a ser aquí, y por debajo las principales actividades que se van a hacer para lograr esto. En términos de lo que presentaron para la convocatoria de Venezuela Sin Límites. Aquí, esta estructura iría tu objetivo general, aquí tu objetivo específico 1, objetivo específico 2, y allí con esto es como el resumen de tu matriz de resultados. Y aquí abajo son las actividades, que es lo que ustedes completaron en su carta Gantt, ¿no? En la convocatoria de Venezuela Sin Límites no se están pidiendo pues, objetivos a nivel de fin,
porque bueno, también son proyectos pequeños y sí se acostumbra, pues para proyectos relativamente pequeños, tener una estructura simplificada donde se enfoque en lo que es objetivo general, objetivos específicos y actividades. Entonces, como les dije, hasta aquí llegamos, como seguimos el paso a paso para llegar a justo antes de brincar a la matriz de marco lógico. Entonces, vamos a verlo aquí. Vamos a ver cómo quedó. Entonces, si lo vemos en el ejercicio, habíamos, como en el ejemplo que seguimos del caso, esto sería lo que es, fíjate, un nombre muy rimbombante, la estructura analítica del proyecto, simplemente para decir que es un esquema del proyecto, un esquema que te ayuda a entender el proyecto con esto simplificado de qué es lo que tú planteas ejecutar. Entonces, el problema sigue, el objetivo sigue siendo el mismo, las condiciones habitacionales mejoradas en la Margarita, que parte del problema identificado. ¿Cuáles son los objetivos, los principales objetivos que se van a atender? Bueno, la construcción de viviendas y una campaña de información. Y para aquí ellos resumen cuáles son las principales actividades de cada uno de objetivos específicos. En metodología de marco lógico lo llaman componentes. Los componentes y los objetivos específicos están al mismo nivel. Es un tema de redacción. Los objetivos generales se expresan con un verbo de acción como construir viviendas adecuadas para la población de Las Margaritas. Ese sería el objetivo específico. Y el componente es lo mismo, pero redactado como producto. Viviendas construidas y entregadas. Entonces, a veces puede confundir, porque hay organizaciones que utilizan componentes, hay organizaciones que utilizan objetivos específicos y es lo mismo. Metodológicamente es el mismo nivel. Se refiere a el lado positivo de las causas más directas que tú estás atacando para resolver tu problema. Y aquí, entonces, bueno, estas son las actividades principales de este primer componente. Adquirir terrenos, realizar obras previas, instalaciones, construcción y hacer la urbanización. Y para la campaña, bueno, diseñar y ejecutar la campaña. Entonces, se supone que si yo hago completo estos dos componentes, entrego estos dos productos, al final del proyecto yo tendré las condiciones habitacionales de Las Margaritas estarán mejoradas, medidas según algunos parámetros. Entonces, yo creo que nos quedan unos minutos. Yo quería darles unos tips con respecto a, bueno, esto es lo otro que yo les quería enseñar. Entonces, no sé dónde poner esto, pero bueno, esto es el árbol de objetivos original y esto es la estructura analítica del proyecto. Fíjense que, bueno, el árbol de objetivo, bueno, digamos que se puede hacer sabiendo todo lo que las necesidades que hay en esa comunidad, pero esta estructura analítica de proyectos ya es algo aterrizado con las soluciones y acciones que ya sabemos que nosotros podemos ejecutar. No sé si tienen, aquí podemos, si quieren poner alguna pregunta en el chat con respecto a esto, y si no paso a darles algunos tips sobre objetivos generales y objetivos específicos, ¿no? Bueno, entonces pasamos. Sí, por ahora no hay ninguna pregunta en el chat. Yo lo tengo aquí abierto, por eso estoy medio vuelta un 8, porque tengo el chat, la cámara, la presentación, todo en la misma en la misma pantalla. Entonces, bueno,
Hablábamos que el objetivo general es ese problema en positivo, es el problema central y es lo que está en el centro de tu proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es el objetivo general? Bueno, es la descripción de ese cambio que se quiere generar en el comportamiento o en la situación en la que queremos intervenir. Es algo que no está en el control directo de la gestión del proyecto. Es decir, o sea, por ejemplo, construir viviendas es algo que en teoría está dentro del control de la gerencia, porque bueno, tú compras las cabillas, los bloques, contratas la gente, etc. Generalmente los objetivos generales son cambios en conducta o cambios en condiciones que no están atados directamente al cumplimiento de una actividad. E involucra acciones o comportamientos que deben ser llevados a cabo por los beneficiarios. No es un resumen. Sí, ya voy, Sandra, voy a terminar esto. No sé, Sandra, si puedes poner la pregunta en el chat. Para poder avanzar. Para no estar con el micrófono que lo abres, lo cierres, mejor si pueden ir poniendo las preguntas por el chat. No es un resumen del producto, como de los distintos productos, sino ese cambio que se genera lograr, y cada proyecto debería llevar un solo objetivo general, no múltiples, ¿no? Otras cosas que es importante en el objetivo general, bueno, uno, que es bueno que represente justificación suficiente para hacer el proyecto, pues que el objetivo general sea de alguna forma importante, ¿no? Lo otro es también tener un balance entre que sea importante, pero que tampoco sea ambicioso, que sea algo que sea realizable, que si bien no es el resultado de una acción directa, pues, pero que sea algo que sea lógico, que sea realizable. Yo creo que aquí pregunta, el objetivo general está fuera del control proyecto, el indicador de ese objetivo no es cuantificable. Claro que es cuantificable, tu objetivo se tiene que poder medir. Si yo estoy diciendo, déjame pensar, un objetivo general por ejemplo, disminuir las tasas de mortalidad infantil en X población, eso se puede medir, pero no está, yo no puedo hacer que bajen esas tasas de mortalidad. Yo voy a ejecutar una serie de acciones que deberían generar cambios en los médicos, las madres, en los distintos actores, que en conjunto me va a hacer que bajen esas tasas. Pero yo sí lo puedo medir. Ojo, siempre sí es cuantificable. Lo que es que no es el resultado de una acción directa mía. Bueno, mía no, de la organización, de quien diseña el proyecto. Los objetivos, como todo, Sandra, si quieres, déjame terminar, Sandra, y si quieres lo volvemos a discutir, porque es que no quiero entrar en abrir y cerrar el micrófono. Déjame terminar, son como 3 láminas más, ¿no? ¿Cómo se redacta? El objetivo general siempre se redacta en infinitivo, debe ser conciso, no puede ser un objetivo general de 15 párrafos, generalmente 3 líneas, 2 líneas.
Debe ser realizable, debe ser, si yo me pongo un objetivo general de alcanzar la paz mundial, se sabe que no lo vamos, como todas las mises, no vamos a lograr la paz mundial, tiene que ser algo que se pueda realizar y tiene que estar orientado al logro de un objetivo. Entonces, yo aquí, como siempre le gustan los ejemplos, aquí, bueno, les puse esto me gustó. Hay distintos estilos en la redacción de objetivos generales, ¿no? Hay personas que incluso incluyen la meta de que quieres poner. A mí me gustan un poco más generales porque después en la redacción del proyecto vas a tener las metas, pero lo que sí es que siempre el objetivo general tiene que tener una acción principal, que es un verbo, dijimos, en infinitivo, contribuir, mejorar, incrementar, etc. Definir un beneficio, el beneficio que va a tener el proyecto y un poco cuál es la estrategia general, pues el a través de o por medio de. Entonces aquí tienen unos ejemplos: contribuir a la disminución de la morbilidad dental en población infantil de 0 a 5 años, vecina de colonias marginadas en los municipios de XY. En este beneficio sustantivo tú identificas el beneficio y también el beneficiario, cuál es el área del proyecto. En el siguiente, entonces, la población infantil del barrio San Pedro. Aquí podrías definirlo incluso mejor, la población de 2 a 7 años, qué sé yo, lo que sea que sea. Aquí es los niveles de empleo, el beneficio es los niveles de empleo del segmento juvenil de la población tal, ¿no? Y la estrategia general, bueno, el cómo lo vas a hacer, qué es lo que involucra. Entonces, bueno, aquí es a través de acciones preventivas, curativas y restaurativas. Aquí es a través de consolidación de las redes locales, o entonces en el ejemplo nuestro, pues a través de la construcción de vivienda y campañas de concientización, etcétera, ¿no? Enunciar la estrategia. ¿Ok? Y los objetivos específicos, como les dije, ahorita voy a leer el chat, vi que han puesto varias cosas, pero voy a terminar con esto y leo el chat y abrimos 5 preguntas 5 minutos de preguntas. Y los objetivos específicos, bueno, es como el resumen de los resultados que se quieren lograr. Como vimos, de alguna manera como los componentes principales del proyecto. Es importante que cada uno de los objetivos específicos sea necesario para lograr el objetivo general. O sea, cada objetivo específico tiene que estar ligado con ese objetivo general, y eso es lo que, bueno, si los objetivos específicos salieron de un ejercicio de árbol de problemas y árbol de objetivos, ese encadenamiento va a estar garantizado. Y son los resultados específicos que se quieren lograr a través de las actividades. Entonces, aquí sí, los objetivos específicos o los componentes sí están bajo el control directo del ejecutor. Entonces, yo tengo un componente de capacitación y yo voy a lograr que yo voy a hacer los 5 talleres, voy a tener la asistencia, eso todo va a estar bajo mi control, y los objetivos, cada uno de los productos que se resumen en los objetivos específicos van a estar bajo esto, ¿no? Entonces, con esto termino el contenido que tenía planificado para hoy. Tenemos 5 minutos de chat. La presentación, aquí es Adriana. Enviaremos la presentación del martes y la de hoy, sí.
objetivo general está fuera del control del proyecto. No, el objetivo general no está fuera del control del proyecto. El objetivo general se obtiene al finalizar el proyecto. Cuando hablamos de fin, es que estamos hablando que es más allá del proyecto, ¿no? Yo lo que quiero decir no es que no es control del proyecto, sino no es resultado directo de una acción del proyecto, sino es un cambio que se genera con la suma de las acciones que estamos haciendo. Entiendo que el objetivo general no está en pleno control del proyecto y es quien define todo lo demás. Lo que por lo general no se logra con el proyecto es el fin, es lo que exactamente, el fin es lo que generalmente no se logra con el proyecto. Con el objetivo general sí, y por eso ponemos una meta. Nosotros al final del proyecto vamos a lograr tal, pero como te digo, no se va a lograr esa meta, no se va a lograr con la ejecución de acción o de un solo componente. Pido permiso para hacer un aporte. Ok. Félix, si quieres haz el aporte. Si quieres primero Sandra, que tenías la mano levantada desde hace tiempo. Sí, acabo de ver. ¿Ya estás activa? Y también se lo podemos ir abriendo a Félix, que él quiere hacer un aporte. No, es que yo, o sea, la pregunta aquí como, bueno, como tú decías, que el objetivo general está fuera de control del proyecto, sí, yo entiendo que no es una consecuencia directa, digamos, de las actividades, ¿no? Sino, por ejemplo, así como bien lo dicen en estos verbos, que generalmente se expresa como contribuir a la disminución o mejorar la calidad de vida. Yo lo que digo es, uno lo plantea y en la matriz que nosotros tuvimos que hacer, claro, había que definir un indicador, ¿no? Por ejemplo, ese indicador, claro, debe ser algo cuantificable, me refiero. O sea, de acuerdo. Entonces, claro, no viene a consecuencia de las actividades, pero yo debo poder medir, por ejemplo, hay un ejemplo que tú pusiste, mejorar la calidad de vida de la población juvenil del barrio San Pedro. O sea, yo debería de tener unas fuentes de verificación para medir eso. Sí, claro. Y justamente en la selección de esos indicadores también de información al donante de qué es lo que tú quieres hacer, porque hay veces que mejorar las condiciones habitacionales, bueno, pero el indicador que yo voy a utilizar para eso es número, no sé, familias, que no sé cómo definirlo, o porcentaje de reducción en hacinamiento en las viviendas. Entonces, bueno, yo sé que tú vas a atacar eso. En la definición también de esos indicadores, que lo vamos a ver la semana que viene, tú también das alguna información de cuál es ese cambio que vas a generar. Pero es así, o sea, el objetivo, al final del proyecto, tú lo tienes que poder medir y sí, o sea, sí debes lograr ese objetivo general en la medida de lo que te comprometiste con los indicadores. O sea, debe haber algo en esas actividades, o sea, que yo proponga que me permita medir ese objetivo general, el logro de esa contribución que yo voy a dar. Claro, la medición es de alguna manera independiente de las acciones, pues, o sea, tú lo vas a... O sea, siempre tienes que pensar cómo lo vas a medir. Eso es importante. Pero no es una acción del proyecto medirlo necesariamente, ¿no? O sea, lo tienes que hacer por... No sé si en mi explicación te estoy enredando más, pero el resumen es, el objetivo general es medir y en tu proyecto tú vas a definir cómo vas a medir ese éxito. O sea, cómo tú pasar de la disminución, bueno, ¿qué es esto? Contribuir, o vamos a buscar aquí algunos. Incrementar los niveles de empleo del segmento juvenil. Bueno, ¿cómo lo vas a medir?
a lo mejor en ese lugar no hay estadísticas nacionales y no puedes buscar, como en este país, no puedes medir, pero entonces va a ser una encuesta. Entonces siempre tienes que pensar cómo lo vas a medir y representarlo en tu matriz de resultados. Pero no lo tienes que expresar en la redacción de tu objetivo general. No vas a decir, voy a incrementar los niveles de empleo del segmento juvenil medido por una encuesta de no sé qué, sino tú expresas solo lo que vas a hacer. Ok. Félix. Sí, María Silvia. Bueno, justamente creo que el aporte también ayuda con la pregunta anterior y tiene que ver un poco con cómo vamos comprendiendo esto de los objetivos, indicadores y algo que nos pidieron desde la planilla de formulación de proyectos que tiene que ver con la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible, pues, ¿no? Entonces, siendo que buena parte de nuestros proyectos se están esperando que vayan hacia los temas de salud y educación, aquí es importante tener en cuenta, bueno, que de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se desprenden 169 metas y 231 indicadores. Entonces, digo esto porque no se trata en el caso nuestro de que tenemos que inventar todo desde cero, sino que mucho la declaración de objetivos generables específicos se pueden alimentar de la revisión de estos objetivos, metas e indicadores. Entonces yo creo que aquí hay algo importante allí que no, por eso te pedía permiso, María Silvia, no sé si lo tienen estipulado más adelante como para mostrar esto, pero creo que es importante que cada uno de nosotros haga ese cotejo y vea hacia cuáles metas e indicadores estamos apuntando cada quien con nuestros proyectos. Gracias. Muchísimas gracias, Félix. Creo que es un cierre maravilloso y lo que propone creo que va a ser muy, muy útil para las organizaciones, aunque estoy seguro que la mayoría lo conoce, pero las que no, la sugerencia revisar todos los objetivos y ver pues, todo ese desglose que tienen. Es una herramienta muy útil para todos. Sí, de hecho, para complementarlo, en este momento les estoy compartiendo en el chat un link a través del cual pueden acceder a una página web y van a ver cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Se indican las metas asociadas y los indicadores, de modo que aquellos que no los conocen a detalle puedan ir allí y puedan tomar, tal como dice Félix, de allí información de valor que pueda contribuir a estas mediciones que ustedes van a establecer allí. Eso es. Bueno, con esto cerramos la sesión de hoy, unos minuticos, 5 minuticos tarde, pero bueno, creo que fue una sesión bastante participativa y dinámica. Pudimos, bueno, aclarar algunas partes. Yo sé que nos enfocamos mucho en el tema del problema, pero es muy importante sí tenerlo claro y tener esta estructura, porque de ahí, pues, es importante tener eso claro para pasar al marco lógico. Entonces, nos vemos el lunes. ¿Verdad, Adriana? Es el lunes. Ahora yo estoy... Las sesiones de la próxima semana son 3 sesiones, una el día lunes 27, lunes 27, miércoles 29 y jueves 30. Y nada, muchísimas gracias por todos sus aportes y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana adelantado. Feliz fin de semana para todos, muchas gracias por conectarse. Saludos.